y realmente estos días de Congreso seguramente van a ofrecer muchas posibilidades de reflexión acerca de la responsabilidad que tenemos que asumir para que podamos tener, conservar, potenciar una humanidad sostenible y una naturaleza sostenible. El Papa Francisco en Lampedusa, en julio del 2013, planteó algunas constataciones y también algunas interpelaciones. Entre las primeras constataciones, él nos dijo que la cultura del confort nos hace pensar solo en nosotros mismos y que muchas veces nos ha hecho insensibles a las llagas de los demás, sumergiéndonos en una serie de burbujas que nos ofrecen una ilusión vacía, ¿no? Vacía de contenido, vacía de perspectiva, y que a la vez nos coloca en una indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Entonces constata esta globalización de la indiferencia, pero la une entonces a una interpelación, que es la de Adán, ¿dónde estás? Génesis 3:9, y a Caín le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. Y es la misma pregunta que Dios nos sigue haciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Evidentemente la relación entre personas y planetas hasta el momento está en el marco de un pensamiento económico, digamos, al menos un pensamiento económico dominante, basado en un supuesto crecimiento ilimitado, ¿no? Un sistema de acumulación fundado en un crecimiento ilimitado dentro de un planeta que, otra constatación estamos haciendo, no es infinito. Frente a un crecimiento ilimitado y un planeta infinito, tenemos entonces dos agendas en conflicto. La agenda de la escasez y la agenda, algunos dicen de la abundancia. Para mí la palabra abundancia es una palabra linda, entonces yo la cambio a la agenda del despilfarro, ¿no? Frente a estas agendas en conflicto, entonces, ¿cómo se afronta? Y acá elegí entonces tres reflexiones como marco. Una sacada dentro de un pasaje del Primer Testamento, otra del Segundo Testamento y la tercera de la vida de San Francisco, que creo que es uno de los que más nos puede aportar también en la relación que tenemos que tener con la creación. Vamos al Primer Testamento. Caín y Abel. Dios mira al más débil, Abel. Esto Caín no lo soporta y lo mata. Y así se desencadena un hecho de violencia, del más poderoso hacia el más débil. Yo no soy exégeta, pero he, tomado las interpretaciones que también condicen con mi experiencia de Dios amor y también con el Jesús en quien creo. Algunos de estos exégetas dicen que este sería el primer fracaso político que menciona la Biblia. El primer fracaso político es el asesinato de Abel. ¿Por qué? Porque se da la imposibilidad de convivir entre los diferentes, entre los que tienen diferentes ideas, diferentes miradas sobre la realidad. Y Caín la dirime con la violencia. Entonces el más poderoso elimina al más débil. Y Caín y Abel se repite siempre. ¿Qué hace Dios con Caín? Lo expulsa, no lo mata, frena la violencia. Alguien tiene que frenar la violencia. Tal vez hoy para frenar la violencia ni siquiera baste la acción de uno, sino también una decisión política, una decisión de ciudadanía, como un largo proceso de formación de una ciudadanía activa que se inscribe dentro del conflicto, pero tratando de evitar que éste degenere en violencia. La violencia siempre rompe la fraternidad, siempre rompe la posibilidad de comunicación y de consecuencia la posibilidad de vivir juntos los diferentes. La segunda reflexión del Segundo Testamento, de la así llamada multiplicación de los panes, en el texto de Marcos 6, 30-44. Incluso algunos dicen, como es un título puesto con posterioridad, mal llamada multiplicación de los panes. Sí, dice Jesús en Marcos 6:37, ¿qué es lo que dice frente a esta masa hambrienta?
denles de comer ustedes mismos. Le acercan los 5 panes y los 2 pescados. Marcos 6:41 dice, Jesús lo bendice y la gente come hasta saciarse. ¿No? En realidad, multiplicación de los panes, así como frase, no figura. Entonces, si no figura esta reproducción física, ¿qué puede haber pasado? Jesús le pregunta a los discípulos, ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿Qué hace? Hace que los discípulos pongan en común lo que tienen, que la gente comparta lo que trae. Con lo cual el milagro, y en mi opinión es casi más milagro que la reproducción física, ha sido la de lograr vencer el egoísmo humano. Esto es lo que genera lo diferente, que desencadena la solidaridad. Después dice, no es que da a las masas, dice organícenlos en grupos, porque en grupos nos miramos las caras, nos reconocemos hermanos, y entonces es más fácil entender la necesidad, el momento del otro y poner en común. Volvemos a recuperar la fraternidad. ¿Quiénes tenemos que ser los primeros en poner en común? Los que estamos al lado de Jesús. O sea, para que se desencadene, en este caso, los primeros que tienen que ser testimonios son los que están al lado de Jesús. No buscar un Mesías Salvador, sino desencadenar procesos fraternos de comunión. Seguramente si hoy también tuviéramos este estilo, la naturaleza, la creación no sufriría, porque hoy los recursos sobran. Si como dato de la realidad sabemos que 85 familias detentan la misma cantidad de la mitad de riqueza de la mitad más pobre del mundo, es porque hay un problema de concentración y de acumulación y no porque falten recursos. Y finalmente la tercera reflexión a partir de San Francisco y se vincula con una experiencia también personal. Hace 10 días estaba en Italia invitada a exponer en un congreso y pude después hacer un retiro en Asís, 2 días. Y me llevé lo que en mi opinión es uno de los mejores libros sobre San Francisco, que es el que escribió Chesterton. Y me lo llevé para meditar ahí en el Eremo, en la Porciúncula. Y realmente me impactó en ese marco, y por eso lo traigo en este congreso sobre ciencia y religión, un párrafo de los innumerables, ¿no? Todos conocemos el Cántico de las Criaturas de San Francisco, pero este me impactó porque marca la reciprocidad de la creación hacia San Francisco. No solo la contemplación y la alabanza, sino cómo desde esa reciprocidad la creación le responde a San Francisco. Es el momento en que él estaba muy enfermo, prácticamente se estaba quedando ciego. Tenía un tipo de infección que si se le desparramaba no solo quedaba ciego, sino que le afectaba todo el organismo. Claro, según los adelantos de la época, la terapia era ponerle un hierro candente, o sea, cauterizarle la vista. Por supuesto, sin anestesia. Chesterton describe, cuando sacaron el hierro del horno, el santo se levantó como por cortesía y habló dirigiéndose a una presencia invisible. Y ahora leo esas frases que están extraídas de la Vida Segunda, capítulo 125, de los escritos sobre San Francisco. ¿Cuáles fueron sus palabras después de hacer este gesto de cortesía, dirigiéndose al fuego? Hermano mío fuego, de envidiable belleza entre todas las criaturas, el Altísimo te ha creado vigoroso, bello y útil. Sé propicio conmigo en esta hora, sé cortés conmigo, porque hace mucho tiempo que te amo en el Señor. Ruego al gran Señor que te creó, que temple ahora tu calor, de modo que yo pueda soportar si me quemas con dulzura. Resultado, el santo no sufrió dolor alguno. Más adelante Chesterton agrega, el poder de San Francisco siempre se ejercía con esa elaborada cortesía.
no solo amaba, sino que reverenciaba a Dios en las criaturas. Es hora de hacernos cargo, de hacernos responsables en honrar así a la creación, reconciliarnos también con ella, transformando al modo del Primer Testamento los conflictos en acciones que construyan una sociedad justa y fraterna, compartiendo los bienes, según el modelo del Segundo Testamento, y con esta relación de cortesía y de reciprocidad de San Francisco con la naturaleza, que sin duda implicará un cambio profundo de nuestro modo de habitar la tierra. Muchas gracias.